Joaquín Archibaldo, el Chapo Loera, alias El Chapo, ha estado languideciendo en la Penitenciaría Administrativa Máxima de Estados Unidos. Ha aparecido constantemente en los titulares por sus audaces intentos de fuga de la prisión, aunque todos han terminado con él de nuevo entre rejas. Sin embargo, últimamente son sus hijos los que acaparan los titulares. Un incidente en particular ha causado escalofríos en todo el país, ya que enviaron una inquietante carta a los medios de comunicación. ¿Cuál era el contenido de la carta? ¿Por qué los hijos del Chapo consideraron absolutamente necesario enviarla? ¿Y qué implicaciones tiene para Estados Unidos? La carta inquietante. Para comprender plenamente el contenido de la carta, sus implicaciones y por qué los hijos del Chapo se vieron obligados a enviarla a los medios de comunicación, es importante revisar los acontecimientos de abril de 2023. Los hijos del Chapo, conocidos popularmente como los Chapitos, fueron acusados de contrabando de fentanilo barato a EU. Iván Archibaldo, el Chapo Salazar y Jesús Alfredo. El Chapo Salazar son los principales acusados de entre los 23 socios imputados en la acusación de Nueva York, mientras que Ovidio el Chapo López, alias El Ratón, que supuestamente impulsó al cártel hacia el fentanilo, está acusado en otra acusación en el mismo distrito. Los fiscales revelaron en la acusación que el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de los hijos del Chapo, había experimentado un cambio generacional. El cártel se centraba ahora en la producción y distribución de fentanilo, un opioide sintético mucho más potente y versátil que la heroína. Este cambio puso al descubierto el funcionamiento interno del cártel en su lucha por fabricar el fentanilo más potente y venderlo en Estados Unidos al precio más bajo. Las bases de la epidemia estadounidense de fentanilo se sentaron hace más de 20 años con la prescripción excesiva y agresiva del opioide sintético oxicodona. Cuando las autoridades estadounidenses reprimieron la prescripción de oxicodona, los consumidores se pasaron a la heroína y el cartel de Sinaloa estaba más que dispuesto a satisfacer la demanda. Sin embargo, la decisión del cártel de producir su propio fentanilo en pequeños laboratorios fáciles de ocultar supuso un cambio radical. El ex jefe de operaciones internacionales de la agencia antidroga estadounidense, Mike Vigil, explicó que los laboratorios del cártel no son tan sofisticados como cabría imaginar. No son más que cubas metálicas, y el cártel utiliza paletas de madera e incluso palas para mezclar los productos químicos. No son superlaboratorios, porque dan a la gente la ilusión de que son como laboratorios farmacéuticos, ya sabes, muy sofisticados. No son más que cubas metálicas y utilizan paletas de madera, incluso palas, para mezclar los productos químicos. Según explicó a la prensa, con este rudimentario sistema, un solo cocinero del cártel puede convertir el fentanilo en la asombrosa cantidad de 100.000 pastillas falsificadas al día. Estas pastillas falsificadas están diseñadas para engañar a los consumidores, haciéndoles creer que están tomando medicamentos recetados populares como Xanax, Percocet u oxicodona. Las pastillas se pasan de contrabando por la frontera y se distribuyen a los yonkis de la calle. La capacidad del cártel para producir fentanilo a un coste tan bajo, aproximadamente 50 céntimos por pastilla, ha reportado enormes beneficios a la organización. Pero la potencia del fentanilo es lo que lo hace especialmente peligroso. La diferencia entre una dosis narcótica y una dosis letal es tan pequeña que una pastilla destinada a proporcionar un subidón a un consumidor habitual puede matar fácilmente a una persona inexperta. Esta característica mortal ha contribuido al alarmante aumento de la sobredosis de drogas en Estados Unidos. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022, más de 107.000 estadounidenses perdieron la vida por sobredosis de drogas, siendo los opioides sintéticos la principal causa. La incautación por parte de la DEA de más de 57 millones de píldoras de prescripción falsificadas con fentanilo en tan solo un año, según se revela en una acusación de Nueva York, pone de relieve la magnitud de la crisis. Para proteger y ampliar su negocio de fentanilo, los hijos de El Chapo recurrieron a una violencia grotesca. La amplia acusación presentada en Nueva York contra Iván Archibaldo El Chapo Salazar y Jesús Alfredo El Chapo Salazar detalla su implicación en alimentar a sus enemigos con sus tigres mascota e incluso en torturar a agentes federales mexicanos. Estos actos de violencia demuestran su determinación de mantener su poder y evitar un posible vacío de poder dentro del cártel, especialmente con su padre en la cárcel. Los Chapitos también planearon transformar México de país de tránsito para el fentanilo producido en China en un importante centro de producción y construyeron una red de laboratorios clandestinos en Sinaloa, su estado natal.
Estas instalaciones les permitieron fabricar grandes cantidades de fentanilo y sus derivados, inundando el mercado con su mortífero producto. Pero la producción de fentanilo era solo una pieza del rompecabezas. Los chapitos también necesitaban un suministro constante de precursores químicos para alimentar sus operaciones. Intensificaron sus actividades de contrabando, importando precursores químicos de China para garantizar un flujo constante de materias primas. Este movimiento estratégico les permitía mantener el control sobre todo el proceso de producción, de principio a fin. Las ganancias de su imperio del fentanilo eran astronómicas. Según una de las acusaciones presentadas en abril en el Distrito Sur de Nueva York, el cártel podía convertir unos precursores químicos por valor de $800 en pastillas o polvo de fentanilo, que reportaban unos beneficios de hasta $640,000. Este asombroso rendimiento de la inversión impulsó su rápida expansión y financió sus actividades ilícitas. Con su nueva riqueza, los chapitos construyeron un cofre de guerra que utilizaron para sobornar a políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, asegurando su protección y el buen funcionamiento de su imperio. También financiaron un ejército cada vez mayor de sicarios, que actuaban como ejecutores y protegían sus intereses con una violencia despiadada. Sin embargo, los chapitos enviaron una carta al medio de comunicación mexicano Milenio, que fue leída en directo por televisión, en la que los hermanos negaban cualquier relación con los cargos que se les imputaban. En la carta, entregada por el abogado José Rodríguez, que los representa a ellos y a su padre, los chapitos afirman que no juraron inundar las calles de Estados Unidos con fentanilo y que son víctimas de una persecución y han sido convertidos en chivos expiatorios. Incluso respondieron a las acusaciones de que estaban alimentando a sus enemigos con tigres diciendo que nunca habían tenido tigres. ¿Decían realmente la verdad? Bueno, si los chapitos estaban realmente diciendo la verdad en su carta, entonces tendría tremendas implicaciones, especialmente para los Estados Unidos. Para entender por qué, es importante ver este vídeo de uno de los hombres más controvertidos de la historia de Estados Unidos, John McAfee. John McAfee. Descubrí que el ministro de Defensa Nacional era el mayor narcotraficante de toda Centroamérica, aunque tachado de teórico de la conspiración y por tanto de fuente de información poco fiable. Ha habido múltiples informes realizados, incluso por medios de comunicación creíbles, que han demostrado que el cártel de Sinaloa está en la cama, tanto con las autoridades mexicanas como con las estadounidenses. La relación entre las fuerzas del orden estadounidenses y los cárteles mexicanos se remonta a un hombre, Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, que se cree que sigue dirigiendo el cártel de Sinaloa. En sus inicios en el negocio del narcotráfico, El Mayo conoció a Antonio Cruz Vázquez, que le ayudó a aventajar a sus rivales. Los informes muestran que fue crucial para fomentar las relaciones entre El Mayo y las fuerzas del orden, como la CIA. Según informes obtenidos por agentes de la ley estadounidenses, Vázquez habría estado trabajando para la CIA, mientras que otros afirmaban que representaba a la inteligencia del ejército cubano. Cuando los agentes de narcóticos de Nevada le interrogaron sobre estos informes tras su detención el 28 de enero de 1978, Vázquez se negó a hablar de ellos. Es probable que los contactos de El Mayo con Vázquez y la CIA le abrieran la puerta a establecer vínculos con el ejército mexicano, el ICE y la DEA. A lo largo de los años, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos ha emitido varios reportajes en los que se afirma que la Policía Federal y el Ejército Mexicano colaboran con el cártel de Sinaloa. En concreto, un reportaje de 2009 afirmaba que el gobierno estaba ayudando al cártel de Sinaloa a arrebatarle la zona del Valle de Juárez. En general, El Mayo colaboraba con el gobierno para reducir la competencia, mientras que el cártel de Sinaloa se volvería más poderoso debido a la escasa competencia. El gobierno se ganaría más el favor de la gente debido a la baja violencia del cártel. Además, el gobierno seguiría manteniendo una influencia considerable sobre el cártel restante. Esa es también la razón por la que el cártel de Sinaloa es el mayor del mundo. El ex capitán de la policía, Manuel Fierro Méndez, declaró durante su juicio que actuaba como portavoz del Chapo en sus tratos con las autoridades estadounidenses. Reveló que existía una relación simbiótica en la que cada parte se servía de la otra. Fierro Méndez proporcionaba pistas a las autoridades estadounidenses, mientras que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, IC, detenían a los enemigos de Sinaloa.
Correos electrónicos filtrados revelaron declaraciones de un diplomático mexicano que sugerían que los funcionarios mexicanos creían que Estados Unidos estaba ayudando a los esfuerzos de contrabando de drogas del cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos y protegiendo al cártel mientras atacaba a sus rivales para reducir la violencia entre los cárteles mexicanos de la droga. La BBC emitió Secrets of Mexico's Drug War en marzo de 2015, en el que se hablaba de la operación Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno de Estados Unidos, que facilitaba la venta de armas de fuego por parte de distribuidores autorizados a compradores ilegales que trabajaban en nombre de los líderes de los cárteles de la droga mexicanos, en particular del cártel de Sinaloa. La BBC también cubrió la historia de Vicente Zambada, afirmando que los líderes del cártel de Sinaloa habían proporcionado información a agentes federales estadounidenses sobre bandas de narcotraficantes mexicanas, rivales, a cambio de inmunidad judicial, en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Durante su juicio, Zambada afirmó que los agentes federales de la DEA le habían dado a él, a El Chapo y a otros líderes del cártel de Sinaloa total libertad para operar su negocio de la droga sin interferencias, siempre y cuando delataran a otros cárteles. Según el abogado de Zambada, durante mucho tiempo, los líderes de Sinaloa ayudaron a las autoridades a capturar o matar a miles de rivales. Sin embargo, los fiscales negaron haber firmado un acuerdo con Zambada. En cambio, admitieron que Estados Unidos tenía un acuerdo de cooperación firmado con otro líder del cártel de Sinaloa. Según ellos, cualquier acuerdo con un líder de cártel es controvertido, pero a veces puede considerarse necesario. Entonces, ¿por qué las autoridades cortaban ahora los lazos con sus presuntos socios a largo plazo, el cártel de Sinaloa, acusándoles de tráfico de fentanilo? El cártel ha asumido la responsabilidad de muchos sucesos atroces, así que verles negar esto demuestra que algo se está cociendo entre bastidores. Tal vez los chapitos estén diciendo la verdad, lo que significa que podría haber un nuevo cártel de la droga que las autoridades desconocen y están utilizando al cártel de Sinaloa como chivo expiatorio. Sin embargo, si las autoridades estadounidenses han decidido finalmente romper los lazos con el cártel, entonces la gente puede esperar una guerra total, ya que el cártel de la droga es conocido por tener un montón de soldados fuertemente armados con las últimas armas. Me viene a la mente el mortífero Los Anthrax, y una guerra con las autoridades no sería buena para la población civil. Sin embargo, las autoridades han afirmado que, en la carta, los hermanos se presentan como inocentes que han sido víctimas de la notoriedad mundial de su padre. En pasajes farragosos, los chapitos denuncian a otras personas que se aprovechan del nombre de su padre para producir productos como ropa y bebidas alcohólicas. Probablemente, la carta era un esfuerzo por suscitar cierta simpatía pública al sur de la frontera, ya que las autoridades estadounidenses presionan cada vez más a sus homólogas mexicanas para que detengan a los 3 hermanos fugitivos. Pero resulta que los 3 hermanos fugitivos no son los únicos que escriben cartas. Su padre también ha estado ocupado escribiendo cartas desde detrás de las rejas. Entonces, ¿para qué son exactamente las cartas? ¿Y a quién van dirigidas? Las cartas de El Chapo. El Chapo está firmemente arraigado en la cultura popular, ya que se han producido películas y música con su nombre. También fue en su día el hombre más temido del mundo de la droga, ya que dirigía el infame cártel de Sinaloa. Actualmente encarcelado, El Chapo ha sido noticia en 2023 por las cartas que ha escrito desde la cárcel. Las primeras noticias de que el líder del cártel de Sinaloa había escrito cartas se remontan a enero de 2023. Su mensaje, descrito como un SOS, fue transmitido a través de uno de sus abogados en Estados Unidos, así como de su familia al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En él, pide ayuda al comandante en jefe mexicano, alegando un supuesto tormento psicológico y las duras condiciones carcelarias. Desde el aislamiento hasta la falta de luz solar, el jefe del cártel estaba furioso con sus condiciones entre rejas. Es fácil entender por qué el Chapo se siente así, ya que actualmente se encuentra recluido en la penitenciaría de los Estados Unidos, instalación administrativa máxima, conocida comúnmente como ADX Florence, Supermax o el Alcatraz de las Rocosas. Esto se debe a que la instalación es tan segura, tan remota y tan austera. Supermax se encargó cuando la Oficina Federal de Prisiones necesitó una unidad diseñada específicamente para alojar de forma segura a los presos más capaces de cometer actos de violencia extrema contra el personal
u otros reclusos, así como a reclusos considerados de perfil demasiado alto o un riesgo de seguridad demasiado grande, incluso para una prisión de máxima seguridad. Dado que el Chapo cumplía los requisitos, fue enviado a la prisión. Los reclusos están confinados la mayor parte del día en celdas individuales, con instalaciones de hormigón armado para evitar que se autolesionen, y están bajo supervisión las 24 horas del día, llevada a cabo de forma intensiva con una elevada proporción de personal por recluso. Sorprendentemente, el presidente López respondió al mensaje de El Chapo expresando su disposición a considerar su petición por motivos humanitarios, afirmando que siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. «Lo vamos a revisar», dijo el presidente a los periodistas, «pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos». Sin embargo, sigue sin estar claro si México tiene potestad para considerar la petición, dado que el Chapo fue extraditado a Estados Unidos desde México. La apelación de El Chapo plantea importantes cuestiones sobre los límites de los derechos humanos y el poder de un delincuente notorio. Debería permitírsele regresar a México para hacer frente a los cargos pendientes y cumplir su condena en virtud de un acuerdo penitenciario entre ambos países. Por un lado, algunos sostienen que la petición de El Chapo debe tenerse en cuenta, ya que pone de relieve la necesidad de garantizar un trato humano a todos los presos, independientemente de sus delitos. Creen que denegar su petición sería una violación de sus derechos humanos básicos. Por otro lado, hay quienes sostienen que los crímenes de El Chapo son tan atroces y su influencia tan vasta que debería cumplir su condena en el Alcatraz de las Rocosas. Creen que acceder a su petición sentaría un peligroso precedente y socavaría los esfuerzos de las fuerzas del orden. Las posibles implicaciones de la petición de El Chapo van más allá de su propio destino. Acceder a su petición podría tener consecuencias de gran alcance para el gobierno mexicano, ya que sería visto como una capitulación ante un cerebro criminal. También podría dar lugar a un mayor escrutinio del sistema de justicia del país y plantear dudas sobre su capacidad para manejar casos de alto perfil. Además, el mensaje del Chapo sirve para recordar el poder y la influencia que sigue teniendo, incluso entre rejas. Destaca el alcance de su imperio criminal y el miedo que infunde a quienes se atreven a oponerse a él. Mientras el mundo observa, el destino del Chapo pende de un hilo. ¿Aprobará México su petición y le permitirá regresar para cumplir su condena? ¿O permanecerá confinado en la prisión de máxima seguridad, cumpliendo su cadena perpetua en aislamiento? Sin embargo, sus esperanzas han sufrido un duro revés después de que un alto funcionario del gobierno mexicano restara importancia a la posibilidad de que el gobierno interceda a favor del jefe del cártel. Francamente, no veo ninguna posibilidad para él, pero voy a revisarlo con la Fiscalía, declaró a la prensa el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, 4 meses después, y no hubo ningún avance significativo a favor de El Chapo. Así que el jefe del cártel de Sinaloa decidió probar suerte en otro lugar y escribió otra carta. Esta vez iba dirigida al juez federal de Nueva York, Brian Cogan, que presidió el juicio de El Chapo. La carta sorprendió a muchos y reveló una faceta de El Chapo que muchos no esperaban. Comienza con un tono de frustración e insatisfacción, ya que expresa su descontento con las condiciones de su vida cotidiana entre rejas. El Chapo pinta un cuadro sombrío de su existencia, destacando los privilegios limitados y la falta de comunicación con su abogado. El Chapo se queja de que las condiciones en la prisión son inhumanas. También escribe que lleva 1 año preso y que solo se le han autorizado 9 llamadas telefónicas a su abogado. En la carta al juez Cogan, el Chapo envía una apenada postdata en la que afirma que su carta se retrasó porque hace más de 1 mes que no puedo conseguir un sello. Espero que se deposite algo en mi comisaría para poder presentar mi carta. Uno no puede evitar preguntarse si las quejas del Chapo son genuinas o simplemente una estratagema para ganar simpatía o manipular el sistema. Después de todo, se trata de un hombre que no ha mostrado ningún remordimiento por las innumerables vidas perdidas a causa de su imperio de la droga. No obstante, sus palabras ofrecen una visión de la dura realidad de la vida en una prisión de máxima seguridad. Pero lo que realmente destaca en la carta son las audaces peticiones de El Chapo de cortesías procesales, en su caso. Es un movimiento audaz, teniendo en cuenta la gravedad de sus crímenes y las abrumadoras pruebas presentadas contra él durante su juicio. El Chapo parece creer que aún conserva cierto poder e influencia, incluso entre reas. Esta audacia es un escalofriante recordatorio del alcance y el impacto de su imperio criminal. Las implicaciones de la carta del Chapo son de gran alcance.
plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial y la dinámica de poder en juego. ¿Puede un hombre que ha causado tanta destrucción y sufrimiento seguir ejerciendo influencia desde su celda? Existe la posibilidad de que sus peticiones sean tenidas en cuenta a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. Además, la carta de El Chapo es un duro recordatorio de las consecuencias de sus actos. Su cártel de la droga ha sido responsable de innumerables muertes en todo el mundo debido a la distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y otras drogas ilícitas. La carta saca a la luz el coste humano de su imperio criminal, dejando que el mundo se enfrente a la enormidad de la devastación que ha causado. Al analizar el contenido y las implicaciones de la carta de El Chapo, es importante recordar que no se trata solo de la historia de audacia y manipulación de un hombre. Es una historia que arroja luz sobre cuestiones más amplias, como el narcotráfico, la corrupción y el impacto de las organizaciones criminales en la sociedad. La carta de El Chapo sirve como escalofriante recordatorio de que la lucha contra los cárteles de la droga está lejos de haber terminado. ¿Cómo pasó uno de los mayores capos de la droga de ser venerado a escribir cartas en la cárcel? ¿Cómo acabó en la que muchos consideran una de las peores prisiones de Estados Unidos? El Chapo y sus fugas de prisión. Bueno, a pesar del número de cartas que la familia del Chapo escribe, su principal hombre sigue languideciendo en Supermax. Sin embargo, es seguro decir que la estancia del Chapo en la infame prisión ha sido obra suya. Tras fugarse varias veces de la cárcel, a las autoridades no les quedó más remedio que alojarlo en un centro conocido por sus duras condiciones. El viaje de El Chapo al Alcatraz de las Rocosas comenzó un fatídico día, el 9 de junio de 1993, cuando El Chapo fue detenido en Guatemala. La detención se produjo en el marco de una persecución masiva para capturarlo a él y a otros narcotraficantes implicados en el asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo. Pero esto fue solo el principio del tumultuoso viaje de El Chapo por el submundo criminal. Tras su detención, El Chapo fue extraditado a México y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como La Palma o Altiplano. Esta prisión de máxima seguridad, situada en Almoloya de Juárez, Estado de México, estaba destinada a ser una fortaleza impenetrable. Pero El Chapo tenía otros planes. Dentro de los muros de La Palma, El Chapo disfrutaba de una vida de relativa comodidad. Tenía en nómina a la mayor parte del personal de la prisión, que se encargaba de satisfacer todos sus deseos. Parecía intocable, desde pedir la comida que quisiera de un menú hasta continuar con sus actividades ilícitas a través de los teléfonos móviles. Incluso las visitas esporádicas de trabajadoras sexuales no estaban fuera de lugar. Sin embargo, la libertad de El Chapo siempre estuvo en peligro. Temeroso de ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos pendientes por narcotráfico, urdió un audaz plan para escapar de los confines de Puente Grande, la prisión de máxima seguridad a la que fue trasladado el 22 de noviembre de 1995. Ese fatídico día, el 19 de enero de 2001, la celda de seguridad electrónica de El Chapo se abrió misteriosamente. Con la ayuda de un guardia de la prisión, Francisco Javier Camberos Rivera, también conocido como El Chito, El Chapo fue sacado de Puente Grande escondido en un carro de lavandería. Se desactivaron las cámaras de seguridad y se preparó el escenario para su audaz fuga. La fuga de El Chapo conmocionó a las fuerzas de seguridad mexicanas. ¿Cómo pudo escaparse tan fácilmente un hombre de su talla? La respuesta estaba en su amplia red de contactos y en su habilidad para burlar a sus perseguidores en todo momento. Con su nueva libertad, El Chapo no perdió tiempo en restablecer su posición dentro del cártel de Sinaloa. Rápidamente se reincorporó a la organización criminal, utilizando sus vastos recursos y conexiones para eludir su captura. La persecución para volver a detenerlo había comenzado, y las autoridades estaban decididas a llevarlo ante la justicia. Mientras huía, El Chapo viajaba con un gran séquito de guardaespaldas armados, creando un aura de invencibilidad a su alrededor. Utilizaba una sofisticada red de vigilancia, coches blindados, aviones y vehículos todoterreno para evitar ser capturado. Su capacidad de evasión le ayudó a forjarse un personaje casi mítico, y circularon historias sobre sus audaces hazañas. Abundan los relatos de testigos oculares que hablan del Chapo entrando en restaurantes con sus pistoleros y ordenando la confiscación de todos los teléfonos móviles y dispositivos. Disfrutaba tranquilamente de su comida y pagaba la cuenta de todos los clientes al marcharse. Estas historias no hacían sino aumentar la mística que rodeaba al hombre que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El Triángulo Dorado,
una región productora de droga en las montañas de Sierra Madre, donde creció El Chapo, se convirtió en objeto de innumerables rumores sobre su paradero. Este terreno remoto y escarpado ofrecía el escondite perfecto para el escurridizo capo de la droga. Los lugareños, desconfiados de los forasteros y reacios al gobierno, ayudaron a proteger a El Chapo de las fuerzas de seguridad, ya fuera mediante sobornos o intimidación. Con el paso de los años, las autoridades empezaron a penetrar en el círculo de seguridad de El Chapo. Detuvieron a varios de sus principales lugartenientes y recopilaron información valiosa a través de chivatazos, escuchas telefónicas y confesiones de sus colaboradores más cercanos. La red se estaba cerrando sobre El Chapo y sus días de fuga estaban contados. Por fin, tras más de 13 años eludiendo su captura, la Marina mexicana, basándose en información de la DEA, cerró el cerco sobre El Chapo. El 22 de febrero de 2014, en un balneario de Mazatlán, Sinaloa, fue detenido. La noticia de su captura conmocionó a México y al mundo, y se comparó con la caída de Pablo Escobar y la captura de Saddam Hussein. Pero la historia no acaba ahí. La fuga de El Chapo se convertiría en leyenda. El 11 de julio de 2015 volvió a escabullirse de las garras de las autoridades, esta vez a través de un túnel en el interior de su celda. Fue una fuga audaz y atrevida que dejó al mundo atónito. Tras su audaz fuga de prisión, El Chapo pareció desvanecerse en el aire. Corrían rumores y especulaciones sobre su paradero, y algunos informes sugerían que se escondía en la remota y escarpada región del Triángulo de Oro. Esta zona productora de droga, enclavada en las montañas de Sierra Madre, era la tapadera perfecta para el escurridizo capo. Pero las autoridades no se amilanaron. Sabían que para capturar a El Chapo tenían que penetrar en su círculo más íntimo y desmantelar su vasto imperio criminal. La caza de sus principales lugartenientes se convirtió en una prioridad absoluta, ya que cada detención les acercaba más a su objetivo final. En noviembre de 2013, la DEA logró un avance significativo. Detuvieron a Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael El Mayo Zambada, una figura clave del cártel de Sinaloa. Esta detención proporcionó información valiosa sobre el funcionamiento interno de la organización y arrojó luz sobre los movimientos y métodos de comunicación de El Chapo. La soga se estrechaba en torno a El Chapo y las autoridades se acercaban. En el estado de Sonora, las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Gonzalo Insunza, también conocido como El Macho Prieto. Era un alto lugarteniente del cártel de Sinaloa y socio de El Mayo Zambada. Con cada detención, las piezas del rompecabezas iban encallando. Pero el avance que finalmente conduciría a la nueva detención de El Chapo vino de una fuente inesperada. En los Países Bajos, José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como El Chino, fue detenido en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. El Chino era el jefe del famoso escuadrón de asesinos del cártel de Sinaloa y uno de los principales jefes de logística de El Chapo. Con El Chino bajo custodia, las autoridades estadounidenses obtuvieron información crucial sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. Las escuchas telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos revelaron los planes de El Chapo de viajar a Culiacán para una reunión familiar con sus hijos, Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La Armada de México, en colaboración con la DEA, aprovechó esta oportunidad para capturar finalmente al escurridizo capo de la droga. La operación, cuyo nombre en clave era Operación Gárgola, se puso en marcha. La Armada mexicana se reunió en una base militar de Los Cabos, formando una fuerza formidable dispuesta a capturar a El Chapo. Para no llamar la atención, colocaron uno de sus buques frente a la costa baja californiana de Los Cabos como señuelo, haciendo que pareciera que se estaba realizando un ejercicio naval normal. Pero El Chapo no era un objetivo cualquiera. Disponía de una amplia red de informadores y de un sofisticado círculo de seguridad. Su círculo íntimo le ayudaba a moverse discretamente por ranchos aislados en las regiones montañosas, manteniéndose siempre un paso por delante de las autoridades. La Armada mexicana y la DEA se basaban en la información obtenida de informantes y escuchas telefónicas para seguir los movimientos de El Chapo. Sabían que capturarlo requeriría precisión y rapidez, ya que cualquier retraso podría darle la oportunidad de escabullirse una vez más. Por fin, el 22 de febrero de 2014, llegó el momento que habían estado esperando. En un balneario de Mazatlán, Sinaloa, la Armada de México cercó a El Chapo. La detención fue rápida y decisiva, marcando el final de sus años de fuga. La noticia de la captura de El Chapo resonó en todo el mundo. Muchos mexicanos la compararon con la caída de Pablo Escobar, la captura de Saddam Hussein e incluso la muerte de Osama Bin Laden. Fue un momento de triunfo
para las fuerzas del orden, un testimonio de su inquebrantable determinación y sus incansables esfuerzos. Sin embargo, el Chapo seguiría intentando recuperar su libertad por las buenas o por las malas. Y el 11 de julio de 2015 se fugó del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Se descubrió que había escapado a través de un túnel que conducía desde la zona de duchas hasta las obras de construcción de una casa a menos de 1,5 kilómetros de distancia, en un barrio de Santa Juanita. El túnel se encontraba a 33 pies de profundidad bajo tierra, y el Chapo utilizó una escalera para subir hasta el fondo. El túnel estaba equipado con luz artificial, conductos de aire y materiales de construcción de alta calidad. Además, en el túnel se encontró una motocicleta que, según las autoridades, se utilizaba para transportar materiales y, posiblemente, al propio Chapo. La fuga del Chapo desencadenó una amplia persecución. Según los informes, la persecución se instituyó inmediatamente en los alrededores mediante el establecimiento de varios puestos de control y registros aéreos en helicóptero. Toda la prisión se cerró y no se permitió la entrada ni la salida de nadie. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que hacía tiempo que había desaparecido. El Chapo sería detenido 7 meses después, en Los Mochis, Sinaloa, tras un tiroteo con infantes de marina mexicanos. Según el informe oficial publicado por la Armada de México, los ciudadanos informaron de la presencia de personas armadas en una casa de la ciudad costera de Los Mochis, en el norte de Sinaloa, que fue puesta bajo vigilancia durante un mes. Las comunicaciones monitoreadas indicaron que la casa estaba siendo preparada para la llegada de un objetivo potencial de alta prioridad. Después de que los pistoleros regresaran a la casa, hicieran un gran pedido de tacos en un restaurante cercano y recogieran el pedido en una furgoneta blanca pasada la medianoche. La residencia fue asaltada en la madrugada del 8 de enero de 2016 en la Operación Cisne Negro por 17 marines de las Fuerzas Especiales de la Armada de México con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal, pero el Chapo y un teniente escaparon por un túnel secreto, saliendo a 1,5 kilómetros de distancia y robando un vehículo a punta de pistola. Se emitió una alerta estatal sobre el vehículo robado y la Policía Federal lo localizó e interceptó a unos 20 kilómetros al sur de Los Mochis, cerca de la localidad de Juan José Ríos. El Chapo intentó sobornar a los agentes con ofertas de dinero en efectivo, propiedades y ofertas de trabajo. El Chapo fue presentado a la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México y luego trasladado en un helicóptero de la Marina a la misma prisión de máxima seguridad de la que se fugó en julio de 2015. Ahora que está en Supermax, incluso el Chapo sabe que esta vez no hay escapatoria. Sus víctimas por fin podrán obtener justicia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.